Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información, recordándoles que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que tenemos una plataforma digital para que usted nos pueda sintonizar a través de nuestro canal de YouTube. Usted busca en YouTube Víctor en Vivo, le da a suscribirse y allí pueden recibir las notificaciones para nuestros comentarios, entrevistas y todo el contenido de nuestro programa. También siguiéndonos a través de las redes sociales, @Víctor en Vivo, tanto en Instagram como en Twitter, nuestro fanpage de Facebook, Víctor en Vivo, y nuestra página de internet, victorenvivo.com, porque ahora la comunicación no es solamente a través de la televisión, sino también a través de las herramientas de las plataformas digitales. Esta noche Víctor en Vivo se siente profundamente agradecido y nos sentimos honrados por tener la oportunidad de conversar en una entrevista muy interesante con el doctor César Mella Mejías, uno de los médicos psiquiatras más reconocidos y respetados, no solamente de nuestro país, sino también de distintas latitudes, ya que ha representado a nuestra nación en diversos cónclaves internacionales. Don César, qué gusto tenerlo por acá. Gracias, Víctor. El gusto es mío. Buenas noches. Aunque usted, además de médico, psiquiatra, padre, amigo, es dirigente político, yo preferiría que concentráramos la atención, por lo menos de esta primera parte de la entrevista, en una pregunta que tengo varios días haciéndome y que quería tenerlo a usted de frente para poder buscar la respuesta en usted. ¿Cómo no? Si le tocan la puerta de su consultorio y le dicen que llegó una paciente llamada República Dominicana para consultarse de manera profesional con usted como psiquiatra, ¿cuál identificaría usted que son los principales problemas que está enfrentando esa paciente llamada República Dominicana? Qué bonita pregunta, porque me hace pensar muchas cosas de mi tierra, de mi patria. En psiquiatría a veces uno pregunta, ¿quién trae al paciente? Y además le dice a la secretaria, ¿el paciente cómo lo siente? ¿Está bien o está desesperado? La República Dominicana atraviesa por un momento muy especial de su historia, donde la primera gran contradicción es la gran desigualdad social. O sea, nosotros tenemos un índice alto de personas que no tienen adecuada vivienda, adecuada comida, adecuada educación, adecuado trabajo, y no tienen el mejor trato de la sociedad. Ese es lo primero, desigualdad. El segundo problema está en las tensiones políticas que está viviendo ese paciente. Tensiones de indefinición de partidarias, tensiones de indefinición personal y grupal, y tensiones que tienen que ver un poco con la situación de política global del continente. China y Rusia por un lado, en América Latina grandes procesos de corrupción, problemas de presidentes y expresidentes bajo la justicia, etc. El tercer componente de la República Dominicana es que la llamada democracia no ha madurado lo suficiente en términos institucionales y se encuentra uno que las cosas cambian cada 4 años y el protagonismo es personal más que institucional. Ese es un tercer problema que sería una enfermedad sistémica. La otra cosa es los recursos naturales y el medio ambiente. Desde el tiempo de los españoles, los recursos naturales, minerales y preciosos como el oro y otros han venido siendo saqueados. Está el tema de Loma Miranda, está el tema de la Falcondo, está el tema de diverso. Está el tema de las inundaciones, el tema de la sequía. Es decir, el país necesita retomar su política minera y su política de medio ambiente. El otro tema importante es el tema de la relación entre el salario y la calidad de vida. En América Latina tenemos uno de los índices más bajos de salario, pero por suerte el presidente Medina ha hecho un pequeño reajuste salarial tanto en las Fuerzas Armadas como en las instituciones públicas, que le ha dado a la gente una esperanza de un cierto grado de justicia social. El otro tema que hay que tratar es la educación. La educación
que ha recibido un importante impulso en estos últimos 8 años, es indudable, con la construcción de escuelas, con el reajuste salarial de los profesores. Con la tanda extendida. Sí, tanda extendida. No me refiero solamente a esa educación, que es la educación formal. Me refiero a la educación del hogar. El hogar está dividido entre grandes cantidades de migrantes, por un lado, grandes cantidades de gente divorciada, por otro lado, y padres y madres sustitutos, tía y abuelo, etcétera, y muchas personas que no tienen ubicación. Ese tema central sería el quinto, la salud. A pesar del esfuerzo que se ha hecho por remodelar 52 hospitales, yo creo que hay un tema que los que tenemos tradición de sindicalismo médico no tratamos con responsabilidad. Es la actitud del médico frente al paciente pobre, al paciente de a pie que llega a las 4 de la mañana a buscar un ticket al hospital y muchas veces a las 12 no lo han atendido. El Listín Diario ha hecho una serie de reportajes en estos días que traduce el maltrato que sufren los pacientes, el maltrato que sufren los médicos y la situación de desorganización en nuestros hospitales. Visto así las cosas, vivienda, empleo, salud, educación, son temas que ese paciente que llegó a mi consultorio necesita revisarse. Y para revisarse uno manda a hacer los análisis, hemograma, orina, colesterol. Y los análisis hablan de que la discusión política en este momento, hacia dónde vamos, no está profundamente centrada en planes de largo plazo, sino en planes coyunturales. ¿Qué es lo coyuntural? Bueno, bajo precio del alimento, INEPRE. El problema de la luz, Punta Catalina. El problema del agua, INDRI y Corazán. Es decir, que se observa en el tratamiento de ese paciente un inmediatismo, una situación que no es profunda a largo plazo. De modo que este país, que está pendiendo de decisiones políticas, va a redefinir su esfera de poder en los próximos meses. Desigualdad social, tensión política, debilidad en el sistema democrático, cuidado del medio ambiente, el salario versus la calidad de vida, educación de familia, salud y el inmediatismo. Es correcto. Después de este diagnóstico, vamos por parte. El inmediatismo. La generación de nuestros padres y la generación de nuestros abuelos tomaban tiempo en poder lograr un posicionamiento de un negocio, de un proyecto, de cualquier decisión que tomen en sus vidas. Hoy, el ser humano de este tiempo, sobre todo los jóvenes, quieren todo rápido, en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Por qué los seres humanos de hoy, sobre todo los jóvenes de hoy, prefieren las cosas rápidas, inmediatas, distinto a nuestros padres y nuestros abuelos que trabajaban con más paciencia y que fortalecían sus méritos en base a la tradición? El presidente Danilo Medina ha usado un símil anecdótico que dice mecha corta y mecha larga, refiriéndose a que los planes de gobierno y los planes personales necesitan de tiempo y de maduración. El pueblo también dice que este es un país de memoria corta, es decir, que ya se nos olvidó el ciclón David, se nos olvidó el ciclón San Zenón, se nos olvidó Trujillo. La gente vive en el día a día, pero el reto que tiene la juventud es poder madurar y cubrirse primero hasta donde la sábana alcance y segundo, saber que el único lugar donde la palabra éxito está antes que la palabra trabajo es en el diccionario. Entonces hay una tendencia con jóvenes que vienen de fuera con fortuna dudosa, jóvenes que a través de determinados negocios hacen riqueza y jóvenes que rápidamente se colocan en el mercado, no en la mejor forma. El joven estudioso en este momento, el joven graduado con 2 maestrías, posiblemente esté desempleado. Y nos abocamos a un tema de dame lo mío ahora, lo mío es rápido, y entonces para que sepa, todo es todo, nada es nada. Hay una cultura en la juventud de arriesgarse. Se van en una yola, se meten en un negocio de pirámide, juegan excesivamente en bancas de apuestas,
porque no imitaron a esos padres que tú hacías alusión, que se tomaban el tiempo necesario para progresar, ahorrar, no desperdiciar, no llevarse de la presión social, que en los barrios habían pobres de solemnidad, es decir, gente que decíamos, los fulanos, esos son gente seria, y esos son gente que no tiene tacha. El ser humano tiene en su evolución algunas cosas que lo califican como un ciudadano responsable. Antecedentes judiciales, antecedentes policiales, desorden, no respeto a las leyes urbanas, no respeto a las religiones, no respeto a la vejez, no respeto a los signos de los patrios. Es decir, hay una especie de vivencia del inmediatismo, que es la que tú señalas muy bien, que nos preocupa. Y eso tiene una base en la educación, una base en la familia, una base en la respuesta que la gente obtiene con determinado comportamiento. Y estamos aplaudiendo lo malo y no reconociendo lo bueno. ¿Entiende usted, doctor César Mella, que en las cuotas de responsabilidades para que esta nueva generación, los millennials, los centennials, tengan esa inmediatez, si ponemos en una balanza el efecto de la tecnología, lo rápido que corren las informaciones y las múltiples herramientas que hay disponibles para los niños de hoy, que no la tenían las generaciones anteriores, o el descuido, la irresponsabilidad o la falta de presencia de los padres? Hay una verdadera intoxicación por una metatecnología. Hay una situación de distanciamiento de ese padre que en el año 1950 todos estaban en la sala frente a un televisor y hoy son 3 televisores en la casa que distancian. A veces en la mesa, no de la capa media nada más, sino en la capa subalterna, hay 3 personas chateando en el mismo hogar sin conocerse y sin hablarse. Esa tecnología, junto con la situación del padre, ¿quién es el padre? El padre y la madre son los ejemplos. La puntualidad se adquiere en el hogar, la higiene se adquiere en el hogar, los modales frente a la mesa del comedor se adquieren en el hogar. Ese muchacho que vino a la casa con un juguete que no era de él a los 7 años, le dijeron, vaya, devuelva eso, que eso no es suyo. Es decir, que la fragua donde se hacen los seres humanos es en la familia, pero los valores que ese ser humano introyecta es en la familia, y eso está un poco debilitado. ¿Cuántos padres irresponsables que creen que solamente proveyendo la mensualidad están contentos con sus hijos? ¿Cuántas personas van a la escuela a saber el comportamiento de su hijo? ¿Cuántas personas no dan paupao de vez en cuando a su hijo? Estamos emergiendo a una nueva civilización de la educación doméstica, basada en la tolerancia, basada en la complicidad, basada en dejar ver y dejar pasar. Entonces, Víctor, señala un problema serio. ¿Cuál es el nivel de complicidad que padres, abuelos y tíos y el mismo entorno barrial que ha cambiado tremendamente? ¿Qué quiero decir? Hace 40 años, un señor mayor del barrio podía tener la autoridad de mandar a acostar a todos los muchachos a las 11 de la noche. Hoy día es un viejo verde. O sea, el valor... Se burlan del viejo. Y lo califican con 2 despectivos. Loco viejo. Ese es un loco viejo. Temor a la vejez, temor a la locura. Entonces quiere decir que el barrio, como elemento de cohesión, se ha verticalizado. La capa media, media y media baja viven y no se conocen los vecinos. No se respetan. Se roban la luz del otro, tiran la basura donde no va, gritan, ponen un electrodoméstico a volumen alto después de las 11 de la noche. Es decir, que esa mancomunidad tribal del barrio se ha desvencijado, ha perdido esa solemnidad que tenía en otro tiempo. Pero vemos también una situación que agrava todo esto, y es la falta de responsabilidad y de compromiso del ser humano con sus propias acciones. Vivimos en una sociedad en la que entendemos que todo tiene que resolverlo el Estado, la autoridad, el gobierno, las instituciones, y entonces no cumplimos nosotros con nuestro propio rol. Bajamos el vidrio del vehículo y tiramos una basura, no, porque eso tiene que recogerlo el ayuntamiento.
no respetamos las normas del urbanismo, de las buenas costumbres, de la educación. Nadie sabe ya el manual de urbanismo escrito por Carreño, no lo conocen. Entonces, no hay una identificación propia de cada ser humano en el nivel, en la cuota de responsabilidad que le corresponde a cada quien de hacer bien las cosas. Si usted ve las noticias, la protesta por agua, por caminos vecinales, por seguridad, por ornato, todos piden al gobierno y al presidente que resuelva. No hay una adecuada descentralización de las acciones correctivas. Cuando el destacamento de la policía del barrio llama, la madre va a buscar a su hijo, no a saber qué hizo. Cuando un muchacho es citado su padre a la escuela, la madre va incómoda o preocupada, ¿por qué me llamaron? Pero no sabe lo que su hijo hizo. Es decir, hay una especie de inmediatismo frente al comportamiento humano. Se supone que la gente aprende por varios mecanismos. Primero, ensayo y error. Si usted cruzó esa zanja y se cayó, no lo vuelve a hacer. Después, penalidad de una conducta. Este muchacho tuvo 2 semanas detenido porque robó una cadena en la calle. ¿Lo repetirá? Sí, lo repetirá porque el castigo no es suficiente. Y la gente aprende además por la imitación de las buenas acciones o por reforzamiento de un buen comportamiento. Me explico. Un muchacho que lleva una nota sobre 90 a la casa y su padre haciendo múltiples sacrificios le compra una computadora. Ha sido premiada esa conducta y tiende a reforzarse. Quiere decir que el año próximo él tratará de ser buen estudiante. Pero los padres no lo estimulan. Una conducta se puede mantener cuando es imitada de una persona de identidad. Ejemplo, el padrino, el tío, el compadre. Ese es un hombre serio. Mire, ese hombre no fuma. Mire, ese hombre trata a sus hijos bien. Hay edades como 5, 7, 8, 9 años que los jóvenes miran a los líderes, sea dentro de la familia o sea dentro del barrio. Esa imitación hace que el comportamiento sea productivo. Pero en una sociedad donde, por ejemplo, se le da un premio soberano a un artista que tiene letras que son negativas para la juventud, eso hay que valorarlo. Una sociedad donde la gente condena la premiación de los más humildes, eso hay que valorarlo. Y sobre todo, que la gente joven necesita saber la relación entre el trabajo y los resultados de ese trabajo. Muchos jóvenes en vacaciones no tienen qué hacer. Me refiero a gente que va a las escuelas públicas. Hay que buscar mecanismos para que la gente se instruya trabajando. El trabajo es la mejor terapia, incluso en salud mental. Doctor, estamos conversando con el doctor César Mella Mejías, destacado y reconocido psiquiatra de la República Dominicana. Y si analizamos desde el punto de vista de receta, ya hicimos el diagnóstico de todo lo que le está pasando a la sociedad, a ese paciente que llegó a su consultorio llamado República Dominicana. ¿Cómo corregir estas situaciones? ¿Cómo enfrentar este tipo de dislates que estamos presentando como sociedad? La administración del Estado Dominicano, desde mucho tiempo, desde Santana y Báez que se alternaban en el poder, no ha tenido régimen de consecuencias. Pasamos una época totalitaria de Trujillo y luego vino la democracia. ¿Cuáles son las enfermedades de esta sociedad que nos hacen pensar en una aparente disolución? Mire el caso de Haití, por ejemplo, donde no hay ahora mismo un Estado imposible. La anarquía, un Estado fallido. Totalmente. Por ejemplo, la corrupción. O sea, tiene que haber una voluntad política de hierro. Y no lo puede hacer un presidente, ni siquiera un consejo de ministros. Tiene que ser una cosa que surja, porque si las iglesias son, digamos, el ejemplo, y un sacerdote nos da un ejemplo invertido, el barrio se cae a pedazos. Si la policía es el elemento coercitivo del Estado, como decía Althusser, y ellos son los principales traficantes de sustancias, si los jueces y los fiscales son los que ponen el punto sobre las IES para que la gente aprenda a respetar las leyes, y ellos no dan ese ejemplo, es decir, gobierno, policía y justicia,
esa debilidad se traduce en las escuelas. Porque cuando los niños ven las noticias, la discuten en el recreo con el profesor, no hay una clase de moral y cívica. Cuando el profesor es un activista gremial que no se ocupa de enseñar preceptos y valores a sus alumnos, no es una figura de identificación. No generan el tipo de admiración que generaban anteriormente los maestros, claro, los profesores, el ejemplo a seguir. Los maestros eran venerados por los alumnos y por incluso los mismos profesionales tradicionales como el médico. El médico al cual yo pertenezco ha perdido mucha credibilidad en términos sociales por las cosas que nos inundan, que nos acusan, que nos hacen. Y sobre todo, insisto, que el médico era la figura compadre del señor de la casa, partero de la mujer, pediatra del hijo. Es más, en los lugares apartados los médicos tienen un cuadro como si fuera un santo, pero eso también se ha perdido. Lo que pasa es también, doctor, que los médicos han monetizado mucha su relación, o sea, la medicina de hoy, fruto de los mismos cambios que estamos hablando, con este tema de los seguros, las tarifas, el costo por consulta, también las herramientas que necesitan para hacer un tratamiento, una operación, hace que la relación del médico hacia el paciente se vea más como un suplidor de servicio hacia un cliente. Es complejo porque hay el paciente que no tiene para pagar y el paciente que paga hasta en el extranjero su servicio. Hay que ver la cosa, que la tecnología ha avanzado tanto que esa relación estrecha entre el médico y el paciente se ha perdido. Se ha despersonalizado también. Entonces, un médico en la mañana en el hospital público debe tratar igual y con el mismo cariño que en la tarde en su consultorio privado donde hay aire acondicionado. El médico tiene que tener una mano para el pobre y otra mano para el rico. El médico tiene que saber que si hay un acto que no tiene precio, es salvar la vida, vigilar la enfermedad y curar la enfermedad. ¿Se mantiene el juramento hipocrático? El juramento hipocrático es una reliquia histórica que ya ni siquiera en los actos de graduación se esgrime. Hipócrates fue un médico que vivió 472 años antes de Cristo y una de las cosas que dijo, juro por los dioses de esa época que los secretos que sepa de mi paciente los llevaré hasta la tumba. Es más, Asclepio en la antigüedad fue condenado porque le cobró en honorario que era aceite de oliva y algodón a un paciente. Y además, un padre le dijo a su hijo que andaba detrás de Hipócrates, si te sientes contento con una mujer pobre parturienta, puedes ser médico, hijo mío, pero nunca vas a ganar tanto como el que vende aceite o como el que vende lana. Toda esa tradición greco-romana se ha perdido. Pero ahí vamos. Doctor, cuando llevamos estas situaciones al plano laboral, la cultura del dominicano se incentiva para ser un mejor empleado, un mejor colaborador de la empresa en el ambiente laboral, temiéndole al régimen de consecuencias o persiguiendo un régimen o unas bondades de incentivos. El trabajo que fue mediante el cual el hombre llegó del trabajo manual animal a la máquina y dio origen del feudalismo al capitalismo, es una de las cosas más honorables del ser humano. Mediante el trabajo se transforma la naturaleza y se adquieren los bienes para vivir, para sostenerse. Un empleado bien incentivado, pago de sus horas extras, un buen seguro médico y un buen salario, y además eficiente, es un empleado que está motivado. Un empleado que llega tarde, que no adquiere roles de disciplina, que no es eficiente en la productividad, es un empleado que daña al resto de los demás. Yo creo que uno de los problemas, Víctor, que tenemos ahora es que la tasa de desempleo, aunque ha disminuido según el Banco Central, todavía tiene una franja de personas que trabajan a manos libres. Por ejemplo, fíjese cómo un problema aparentemente general, como una sequía, genera un problema en los limpiadores de vehículos. Como un problema como el costo de la vida y los pasajes aumentan cuando aumenta la gasolina.
Es decir, hay una vorágine de cosas que unas son consecuencia de la otra, pero siempre afectan a los más desposeídos. 15 días arreglando el teleférico, que es una necesidad, una crisis en el transporte local. Eso así porque la sociedad de consumo necesita de trabajadores. El trabajador necesita el salario y el salario necesita invertirse en alimentos, ropa, comida y educación. Es una gran un círculo, sí, es un círculo que hace que los países subdesarrollados sufran mucho. Por eso comencé en el diagnóstico, en la primera parte de la entrevista, hablando de la desigualdad. Pero el que es gerente o dueño de empresa o desarrollador de un proyecto que tiene personal bajo su cargo y está viendo la entrevista, ¿cómo lograría obtener un mejor desempeño de ese colaborador? ¿Amenazándole con un riesgo o incentivándole con una premiación? Lo primero es que los dueños deben dar el ejemplo. Los gerentes tienen que ser ejemplares y llegar primero que el empleado. Tiene que haber un sistema de premiación, de estimulación de conductas para que el empleado tenga mayor rendimiento. Por eso, en las empresas se hacen evaluaciones mensuales y hasta semanales para promover a aquellos empleados buenos. El Ministerio de Administración Pública está haciendo grandes esfuerzos en el sector público, pero el sector privado tiene grandes empresas aquí, como los Vicini, como los Bonetti y demás, que han instaurado un sistema de premiación que los hace fuertes. El capitalismo tiene un término que se llama plusvalía, que es la diferencia entre lo que el trabajador hace, lo que produce y los excedentes. Las empresas que intervienen a sus empleados positivamente con excedentes y repartición de bonificación son mejores empresas. Por eso el capitalismo cada cierto tiempo se renueva, lamentablemente es así. O sea que lo positivo tiende a desarrollar más el espíritu de compromiso de un empleado en su empresa. Claro que sí. Doctor César Mella, yéndonos ahora a la parte del análisis político, pero desde el punto de vista psiquiátrico, me gustaría preguntarle, ¿cómo considera usted, desde el punto de vista psiquiátrico, el proceso del caudillismo y de la reelección en la mentalidad de la sociedad dominicana? Bueno, la sociedad dominicana ha sido siempre presidencialista y ha tenido grandes caudillos. Lilis, por ejemplo, Báez, Santana, Trujillo, Balaguer fue un caudillo también. Eso tiene que ver un poco con que la democracia cada cierto tiempo se debilita y los hombres se creen imprescindibles. Pero en el caso concreto del caudillismo, no es un problema psiquiátrico, es un problema de inmadurez de un proceso democrático institucional, porque usted no ve que en Inglaterra ahora mismo hay caudillos, ni en Suecia, ni en Islandia, ni en Francia, que terminó con De Gaulle. Es decir, que parece que el caudillismo se mantiene todavía en los perfiles del subdesarrollo. Yo no creo que en este momento aquí hay ningún caudillo en la palestra, en el tablero de la política dominicana. Pero sí hemos visto esa tradición histórica del caudillismo y hemos visto constantemente que los presidentes han querido optar por la reelección y aquellos que no lo han hecho, porque personalmente yo digo que el profesor Juan Bosch no fue reeleccionista porque nunca lo vimos terminando su periodo de gobierno, pero estoy seguro que hubiese completado su cuatrenio y seguro que algunos sectores de la sociedad lo hubiesen invitado, hubiesen impulsado una reelección del profesor Juan Bosch. El doctor Peña Gómez no fue reeleccionista porque no alcanzó la presidencia, pero estoy seguro que hubiese alcanzado la presidencia de la República, hubiese gobernado y al finalizar su mandato también diversos sectores hubiesen propuesto la reelección del doctor Peña Gómez. O sea, ha habido una constante que parece estar intrínseca en la cultura o en la mentalidad de la sociedad dominicana en presentar la reelección de sus presidentes, inclusive también lo vemos en el Congreso, la mayoría de los senadores y de los diputados tienen ¿cuántos periodos? Reeligiéndose, los alcaldes, pero también en los diferentes gremios, las directivas de los partidos, las directivas de los gremios. Entonces, se presenta una contradicción
si cabe el término, o se presenta una confrontación entre sectores reeleccionistas o no reeleccionistas, conforme en qué lugar esté cada quien. Cuando yo estoy en el gobierno quiero reelegirme, pero cuando yo estoy en la oposición no quiero que el que esté en el gobierno se reelija. El presidente Báez propuso una modificación constitucional de 6 años con un periodo y no más, pero eran 12 años. Él y Santana se alternaban las constituciones y el deseo de seguir. Yo insisto que no tenemos, Víctor, caudillos en este momento. Yo sí veo que hay una tendencia al reconocimiento de una determinada obra de gobierno, en la educación, en la distribución del ingreso, en la administración pública. Y el debate ahora mismo es democracia versus constitucionalidad. Es decir, permite una modificación constitucional, un tercer periodo al presidente actual. Eso está en discusión. Está en discusión y yo creo que una de las características de la democracia es la apertura a una correcta discusión política. Pero entonces, en el caso específico del presidente Danilo Medina, ¿entiende usted que está el presidente Danilo Medina, o sea, él personal? Le preguntaría en dos vertientes. Primero, ¿entiende usted que la sociedad dominicana se identifica y simpatiza con la idea de que el presidente Danilo Medina pueda optar por un tercer mandato? Y ahora preguntarle directamente sobre el presidente Danilo Medina. ¿Entiende usted que el presidente Danilo Medina, intuito persona, está interesado en un tercer mandato? Yo conozco al presidente Danilo Medina en cierto grado de relación amistosa y yo creo que no es un hombre desaprensivo, que es un hombre de instituciones, que es un gobernante extraordinario, excelente. Yo no podía adivinar, no lo puedo hacer en este momento, cuáles son sus propósitos reales y si él quiere continuar en el cargo. Yo lo que considero es que la nación dominicana y particularmente su partido están de caras a la búsqueda de una solución de ese problema. Yo creo que no puedo adivinar lo que el presidente quiere hacer. Él dijo que iba a dar su respuesta en marzo, yo creo que tiene todo el derecho a esperar abril, mayo, junio. Sí, porque él dijo, él no cerró marzo como única opción, él dijo en marzo o cuando el partido decida tocar ese tema. Claro. Yo creo que el PLD tiene una gran obra por delante y hasta donde vi ayer, sus organismos se manejan con cierto respeto, con cierta disciplina, de modo que el presidente Danilo Medina sabrá lo que le conviene a él y al país, pero sobre todo al país. Pero ¿entiende usted que la sociedad estaría simpatizando con la idea de que se mantenga al frente de la administración pública el presidente Medina? Hablar de la sociedad es muy difícil porque un psiquiatra no puede saber lo que está pensando la sociedad. Yo lo que sí creo que él tiene amplias simpatías en el pueblo dominicano. Eso es lo que yo creo. ¿En base a su obra de gobierno o a su estilo personal o a una combinación de ambas? Una combinación, o sea, un hombre puntual, respetuoso, parco, cuidadoso, que está haciendo su trabajo. Y está haciendo su trabajo en búsqueda de mantener el poder político. Veremos a ver cuál será el resultado. Y en el caso de las actitudes que se visualizan de parte de sus adversarios internos que promueven la candidatura del expresidente Leonel Fernández con un discurso bastante agresivo, ¿cómo evalúa usted desde el punto de vista psiquiátrico el afán por volver por un cuarto periodo, lo que les hace oponerse de manera rabiosa a la intención de quienes respaldan al presidente Danilo Medina para que continúe por un tercero? Es una situación compleja, Víctor, porque no veo en el presidente Fernández actitudes que no le son características. El presidente Fernández es todo un intelectual, un hombre mesurado, que posiblemente está siendo empujado por sus asesores inmediatos y su séquito a adoptar posturas agresivas. Yo creo que se está en la búsqueda del poder. Lo que tiene que mantenerse el nivel de confrontación, porque Danilo y Leonel Fernández son como hermanos y han tenido más de 20 años juntos en la política. Yo creo que hay que evitar los desgarramientos, hay que evitar los insultos, hay que evitar las
falta de propiedad en el nivel político. Ese partido ya está acomodando su reglamento a la nueva ley de partido, a la nueva ley electoral. Ellos sabrán cómo se van a desenvolver para que no haya ni fraccionamiento ni divisiones. Vamos ahora, doctor César Mella, por favor, a analizar un tema que está en boga y usted lo mencionó ahorita, aunque de manera superficial, la música. Las letras y las composiciones de la música que escuchaban nuestros padres y nuestros abuelos eran composiciones, eran contenido de una letra profunda. Sí. Y la presencia, la actitud con la que los artistas que interpretaban esas canciones hace 40, 50, 60 años, eran imágenes que inspiraban admiración y respeto por el cuidado de su figura, por la vestimenta, por la educación, por la forma de hablar y de conducirse. Entonces, de buenas a primeras, hoy tenemos la antítesis de todo eso. Sí, sí. Tenemos canciones que no tienen un contenido lírico, que no tienen una composición, que es mucho brincar, mucho bailar, mucho exhibir los cuerpos de las mujeres y hasta de los propios hombres. Y entonces esa es la música que gusta, sobre todo el género urbano de hoy, y con canciones que son muy agresivas y con tonos muy, incluyendo malas palabras. Así mismo es. ¿Qué pasa que hoy, por qué hoy esa es la música que gusta? Y déjeme decirle algo, esos exponentes donde más son demandados es en las altas clases sociales, en los 15 años y en las bodas y en las fiestas privadas de quienes le pagan a muy buena tarifa para contratarle. Me siento cómodo con el giro que ha tomado el programa, porque no le niego que el tema de la reelección, tengo la impresión que salí ileso. Pero bueno, pero bueno, pónmelo ahí que te lo voy a partir. Esa es una frase que llenó 10 años de música popular. Sin embargo, fíjense cómo... El tabaco es fuerte. El tabaco es fuerte. Pero hay que fumarlo. Fíjense cómo Luis Miguel, el éxito que obtiene es dándole calor a las canciones de los años 40, 50 y 60. Y se presenta ante un auditorio que clamó un mariachi y no lo tuvo, pero con corbata negra y traje negro. O sea, Luis Miguel sabe que ese destape, que esa vulgaridad no vende. Sin embargo, metió 20,000 personas en un estadio con canciones de ayer. Y la gente las interpretó en su voz, con su carisma y todo esto. ¿Qué es lo que pasa con el llamado género urbano? Es que la calidad y la profundidad en la música como arte, en la música como ciencia, no es fácil sentarse a solfear y a tener un maestro de música de piano y de violín. Esta es una música de tambora. Esta es una música de la inmediatez. Tú estás aquí, yo estoy allá, tú estás aquí, yo estoy allá. Entonces, ese género urbano, aunque en cierto modo recoge la angustia del muchacho pobre de barrio, no conduce a un mensaje que genere una conducta positiva. Es más, muchas de esas canciones están vinculadas al uso de alcohol, al uso de drogas y al uso de pintar a un joven triunfando a través de una moda estrafalaria o de un lenguaje vulgar. Hasta lo incita. La incita, pero además la caracterización de la mujer en esa lírica y en esa profundidad es totalmente deplorable. Es un objeto sexual. Totalmente, totalmente. Echa para acá, ven para acá, mira. El piropo ha perdido su calidad. Y cualquier muchacha, fíjense que la canción urbana, el tiki tucu, no tiene una sinfonía, no tiene una variación. Entonces, ni siquiera tiene instrumento, es más electrónico. No, es totalmente electrónica. De modo que estoy de acuerdo contigo que parte de la tendencia, porque ahora se habla de tendencia, de la juventud que cultiva el género urbano, es interpretar con poca posibilidad de razonamiento profundo, porque cuando la nueva canción, Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Pablo Villanueva, había un mensaje de preocupación social. Ay, claro, había mucha sí. Poesía. Las casas con los techos de cartón. Nosotros fuimos rescatados por Juan Luis Guerra, que le dio a la bachata un carácter sinfónico, pero luego hemos decaído otra vez. Entonces,
el merengue tradicional, tanto el merengue propio del Cibao como el merengue típico, están en baja. Algunos programas de radio como el de Yalú Mejía lo mantienen. Pero lo que quiero significar es que no hay esfuerzo, no hay creatividad, no hay mensaje. Esa música se vende por las redes sociales más que cualquier tango o que cualquier ópera o que cualquier otro género. Esa es la realidad. Así es. Doctor César Mella, ¿por qué entiende usted que se están incrementando las estadísticas de los divorcios de manera alarmante? ¿Y qué pasa con la infidelidad en la pareja, que se ve como algo todos los días más común? De cada 10 matrimonios, 5 se rompen en los primeros 5 años. En segundo término, la infidelidad femenina da signo de que está aumentando con la incorporación de la mujer al trabajo, con el discurso exagerado feminista y sobre todo con la igualdad, entre comillas, de derechos. En tercer término, el amor se agota y la sexualidad se hace rutinaria. Es decir, si dos gentes están unidas no por propósitos comunes como ahorrar, llevar a los hijos a la universidad, tener un plan de viaje, y lo que hay es solamente carne y deseo también, como decía esa canción, eso se agota. Y viene una etapa de rutina cotidiana donde el hombre o la mujer ya no se quieren y comienzan entonces a rivalizar, comienzan a tener ideas distintas. El hombre dominicano de por sí en general ha sido infiel históricamente. Y no solamente eso, sino que la sociedad se lo reconoce como un machazo, como un hombre que tiene su querida, que tiene su aquella. Y por otro lado, hay una comercialización excesiva del sexo, donde las llamadas chapeadoras, que no me gusta ese término, pero es para ilustrar, se han emergido sin responsabilidades solamente comerciales, siendo máquinas de dar placer. Eso hace que mucha gente base su prestigio no en la calidad de su hogar, mire ese hombre bueno, su hijo, sino en la calidad de su conquista. Y entonces el hombre ha comenzado también a descomponerse, por decirlo así. Y hay otros ingredientes como los celos exagerados, el egoísmo de una pareja con el otro y la falta de tiempo en el noviazgo para valorar a quién tú tienes. Por suerte ya al consultorio del psiquiatra están acudiendo novios que comienzan con golpe físico, con insultos, y yo les digo, no le veo a ustedes futuro como matrimonio. Ahí hay prevención. Pero, ¿por qué los divorcios están aumentando? Primero, las facilidades para divorciarse. O sea, un matrimonio, por lo llamado civil, se resuelve en 24 horas. Mira que Michael Jackson vino a divorciarse aquí. Y entonces la gente imita a las grandes estrellas. Bueno, si esa gente se divorciaron, ¿qué hace que yo me divorcie? Pero lo principal, Víctor, es el divorcio emocional. O sea, dos gentes que por años cohabitan bajo un mismo techo y son enemigos cordiales dentro de la casa. Eso acaba con la integridad de los hijos y con el ambiente. Son apariencia nada más y salen juntos y tú dices, son dos tortolitos, no, son dos enemigos. Pero quizás muchas veces prefieren mantener esa cordialidad para no caer en la soledad que pudiera considerarse peor. Bueno, en eso hay varias cosas. La primera es que hay divorcios que cuestan, sobre todo la partición. Segundo, que hay divorcios que son una afrenta social. Y tercero, que cuando se prolonga un divorcio emocional, es decir, gente que no se atreve a firmar, el daño es peor. Eso es peor, porque son dos enemigos que viven tratándose mal, insultándose y despreciándose. Y entonces a veces se da lo que es una open marriage, un matrimonio abierto. Ella tiene un amigo y él tiene su querida. Eso se da en esta sociedad. Ahora que usted menciona a la querida, existe una cultura en República Dominicana, yo creo que más desarrollada quizás que en otros países, de la poligamia no oficial, aunque aquí se mantiene legalmente la monogamia, o sea, la relación de un hombre con una sola mujer. Sin embargo, hay una cultura que viene desde nuestros ancestros del hombre que tiene 2, 3 y hasta varias mujeres de manera simultánea. Y se siente, como usted decía ahorita, reconocido por ese machismo. No, fulano es un macho de hombre porque tiene la esposa y tiene otra y tiene otra. Es un monstruo. Es un monstruo.
Y viene el tema también de los hijos que se tienen en esas relaciones extramaritales, contrario a la situación de un hijo que pueda tenerse en una relación extramarital sin que esa persona haya sido la amante o la querida de varios años. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de la sociedad y la mentalidad de nuestra ciudadanía con respecto a este tema y el daño que eso le está haciendo a nuestros hijos y a la educación de los jóvenes que vienen desarrollándose? Hay mucho de hipocresía en eso. Dicen que cada quien tiene su página en blanco y las capas medias y las medias altas dan ejemplo de ocultar realidades que tarde o temprano van a salir a la luz pública. Sin embargo, en el campo, llevarse una muchacha o tener dos mujeres es una situación, del punto de vista del machismo, aceptada. Él se la llevó. Y, por ejemplo, esos padrotes del campo que ya no existe, el campo lejano, de tener varios hijos y mantenerlos a todos como buen proveedor, se cree que es un buen padre. Pero lo cierto, Víctor, es que la sociedad dominicana se ha liberalizado mucho en términos de lo que es el consentimiento de una mujer frente a la conducta de su marido. Al punto que la infidelidad no está como figura jurídica, sino el adulterio. Y hasta hace poco golpeaba a la mujer en detrimento de la cosa, de la madre de familia, de la mamá de los hijos. Hoy día eso ha mejorado. Pero yo creo que dos gente que no se quieren, que no tengan propósitos comunes, que se agotó el sexo, si van a una terapia de pareja y no consiguen una buena negociación de corazón, deben dejarse. Doctor César Mella, hay personas que entienden que la homosexualidad es un trastorno, que es una condición que viene heredada con asuntos, hasta lo mencionan científicamente, con el tema de cromosomas. La Iglesia, por ejemplo, tradicionalmente ha señalado como una herejía o como una acción muy pecaminosa. Sin embargo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. Cada quien debe ser aceptado porque eso es su intimidad, ese es su derecho. ¿Qué de cierto hay en que la homosexualidad es un patrón aprendido? O sea, ¿se hace o se nace? En el siglo XVIII se llamó perversión, en el siglo XIX deviación, en el siglo XX preferencia. Y últimamente los manuales que tienen que ver con el comportamiento humano hablan de condición, no de enfermedad. La homosexualidad no es una enfermedad. No sabemos si es genética, si es aprendida o las dos cosas a la vez. Pero yo exijo que los grupos llamados LGTB, donde están las lesbianas, donde están los transexuales y los homosexuales, deben tener respeto en la sociedad, mismo respeto que ellos le deben a la sociedad. Pero aquí, que me están viendo muchísima gente que tiene hijos e hijas con esta condición, lo primero es, no hay prohibición, no hay falta de libertad, y la homosexualidad tiene su derecho a ejercerlo como una tendencia privada, humana, y como parte de la libertad de una persona de elegir una persona de su mismo sexo. Que está en total libertad de hacerlo. Total libertad, claro que sí, claro que sí. Sin embargo, qué difícil debe ser para una persona que tenga una condición, que sienta una atracción por personas de su mismo sexo, pero por el bullying o por la presión social deba vivir una vida con hipocresía y mantenerse, como se dice popularmente, dentro del closet. Y suicidarse a veces. Lo primero es que estas relaciones deben ser voluntarias, no promiscuas, no detectando para la sociedad y echárselo en cara. Porque una cosa es el afeminamiento como una tendencia, vamos a decir, de comportamiento, y una cosa es la homosexualidad activa. En los países como los Estados Unidos, incluso hay una sociedad de psiquiatras lesbianos y homosexuales, una sociedad dentro de la sociedad de psiquiatría. Y nosotros respetamos eso. Y cuando los padres descubren esto, no hay que matar a un hijo, no hay que echarlo de la casa, no hay que condenarlo, hay que llevarlo a un terapeuta para que le explique, no para que cambie de sexo. Yo no estoy de acuerdo con algunos psiquiatras que dicen que ellos pueden curar
la homosexualidad. Es una charlatanería. La homosexualidad no se cura, se ejerce, se vive, se nace y se desarrolla, pero no es una condición que moralmente debamos condenar. Sin embargo, vemos cómo sectores ultraconservadores de derecha, la Iglesia Católica encabezando la lista, mantienen todavía una intransigencia con el respeto al derecho de cada ser humano de poder elegir su pareja sin importar, porque eso es un problema de cada quien, es la intimidad de la persona. La Iglesia Católica es la menos llamada a dar clases de moral en nuestro país, donde el representante del Papa era un pederasta conocido en el malecón y donde todavía hay 2 o 3 sacerdotes en los tribunales por abusar de niños. Yo le pido a la Iglesia Católica que se revise hacia adentro y el Padre Francisco ha hecho un congreso mundial para dictar pautas sobre ese problema. Es decir, la Iglesia Católica tiene que pedir mucho perdón a la sociedad dominicana por lo que ha pasado aquí con algunos dignatarios de la iglesia. Muchas gracias, doctor César Mella. No sabe lo cómodo que me he sentido, Víctor. Tú Qué eres pena todo un profesional. Muchas gracias, don Sí, César. bueno. Qué pena que se nos haya ido el tiempo tan rápido. Sí, bueno. A propósito del inmediatismo. Sí. Pero muy agradecido por su Gracias, presencia aquí esta cómo noche en no. Víctor en Vivo y a ustedes por el honor y el placer de su sintonía. El doctor César Mella Mejías, psiquiatra reconocido, un hombre que merece el respeto y que ha tenido la consideración y el cariño de nuestra sociedad dominicana. Muchas gracias, feliz noche, nos vemos mañana en una próxima entrega de su programa Víctor en Vivo. Que Dios les bendiga. ¿Cómo te alcanza el tiempo, Víctor?